Mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Vamos a hablar acerca de la concepción de la muerte para el ser humano. Bueno, podríamos decir que el ser humano, la muerte para él es inimaginable, es inconcebible. Inconscientemente es como si nos creyéramos inmortales. De hecho, esta cuestión se plantea a veces en el cine, en la literatura, ¿no? Por ejemplo, vemos el retrato de Dorian Gray, en las películas de vampiros, de zombies, ¿no? Que hablan un poco de esa fantasía de inmortalidad, ¿no? Y por eso son tan atrayentes, por eso gustan tanto al público en general. Podríamos decir que los niños, cuando en su crecimiento, ¿no? En su etapa, digamos, psicosexual, en la que van aprendiendo pues ciertos significantes como el de padre, madre, hombre y mujer, si los escuchamos en su manera de pensar o creemos de entender lo que es la muerte, vemos que los niños a veces dicen frases muy complejas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, si se le ha muerto su abuelito, pues te hablan de la muerte sin ningún tipo de afecto, ¿no? Como si se puede interpretar cierta madurez, aunque no es cierto. Los niños no abrochan esa concepción de muerte hasta pasados hasta la etapa de la metamorfosis de la pubertad, porque en esa época no entienden bien qué significa la muerte. Saben que su abuelito se ha muerto, pero no entienden por qué ese domingo el abuelito no ha venido a recogerle para llevarle al parque. También, por ejemplo, lo vemos en frases que le puede decir a su padre: papá, cuando tú te mueras, yo voy a ser quien saque al perro, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con que no entienden, dicen frases complejas, pero no entienden, no tienen ese saber adquirido. Y ese saber acontece cuando es el periodo de la metamorfosis de la pubertad, donde ahí ya digamos que abrochan todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Porque claro, el ser mortal tiene que ver con la sexualidad, con el hecho de saber que venimos de hombre y mujer, ¿no? Ahí es donde se abrocha, ahí tenemos ya la concepción del coito y se abrochan todos los significantes, y ahí es donde concebimos lo que es la mortalidad, que tiene que ver con la sexualidad. Bueno, de hecho, como anécdota, ¿no? Os comento que incluso cuando hay épocas de fuerte represión sexual, ¿no? Acontece lo que digamos que son las fantasías del fin del mundo, ¿no? Y es el hecho de creer que cuando uno llega al mundo, pues no había nadie antes de que uno llegara, y que cuando uno se vaya, pues tampoco va a quedar a nadie, ¿no? Es como la creencia de que soy yo, ¿no? El yo, el inmortal, y eso tiene que ver con la sexuación, ¿no? Con no creer que venimos de hombre y mujer, ¿no? Esto es algo que es de manera simbólica, no digamos que de manera inconsciente, ¿no? Que no sabemos de ello sino por los efectos. Podríamos decir también que nuestro inconsciente, ¿no? Hemos hablado del inconsciente, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? Podríamos decir. El inconsciente son como los estratos más profundos del alma. Digamos que está formado por los impulsos instintivos. Un hombre primitivo es igual que nuestro inconsciente. Digamos que todos llevamos un hombre primitivo dentro. Eso quiere decir que esos instintos, bueno, que Freud los denominaba pulsión, porque no hay nada instintual en el ser humano, todo se construye, todo se produce a lo largo de la educación. Vamos reprimiendo ese amor hacia las primeras figuras amorosas, ese deseo incestuoso, ¿no? Vamos reprimiendo el odio, reprimimos los celos, la envidia, la agresividad, ¿no? La agresividad es constitutiva del ser humano, pero a través de la educación se tiene que reprimir, ¿no? Entonces, por eso reprimido no desaparece, sino que se queda ahí latente en nosotros, ¿no? Ahí está lo inconsciente, ¿no? Todo eso reprimido que no nos sirve para nuestra civilización, nos sirve en calidad de energía, es la libido, la energía que utilizamos para trabajar, para investigar, para desarrollarnos. Pues bien, ¿por qué os cuento todo esto? Porque si sabemos lo que es el inconsciente, podemos pensar un poco cómo llegamos nosotros a la concepción del ocultismo, del más allá, de los espíritus, ¿no? ¿De dónde nos viene esto? No es por ninguna elaboración intelectual que hizo la persona primitiva, ni por la muerte de alguien que no tuviera significación para esa persona. Ocurre justo en el momento en el que el ser primitivo, el hombre primitivo, ve el cadáver de una persona querida.
cuando veo a una persona amada, una persona querida, podemos decir que a la vez hay una ambivalencia afectiva, ¿no?, en las personas más cercanas, a la vez que las queremos mucho, ¿no?, que forman parte de nosotros, ¿no?, digamos de nuestra intimidad, también hay una parte que lo vemos como algo extraño, lo rechazamos, e incluso hay deseos ambivalentes, por cuestiones que tienen que ver con la proximidad, ¿no? Te dice una frase que no te gusta o te frustras por algo que te ha hecho y hay un sentimiento de odio y de agresividad, hostilidad, que claro, se tiene que reprimir para no ir realizando acciones cada vez que alguien te hace algo, te dice algo, ¿no? Sino que para posponerlas, ¿no? No puede uno vivir en el principio del placer. Entonces, ¿qué ocurre cuando ve el cadáver, cuando le surgen esta ambivalencia, ¿no? Pues digamos que en ese deseo inconsciente de muerte, ¿no? Porque ya digo que las personas más cercanas también nos producen, a la vez que mucho amor, también odio, ¿no? Que tiene que ser reprimido. Pues bien, esa visión del cadáver, ahora os voy a decir por qué os digo esto, esa visión del cadáver llegó al primitivo a deducir, ¿no? o a producir, por así decirlo, la teoría del alma, la creencia en la inmortalidad, porque claro, no podía imaginar su propia muerte. Y para ello hizo como una transacción, en el sentido de que, claro, inventó los espíritus para aliviar ese sentimiento de culpa que tenía hacia claro, esa persona que quería también mucho, pero que también en algún momento se le habían disparado esos sentimientos de muerte, ¿no? De desearle alguna vez la muerte. No es algo que ocurra de manera consciente ni que lo pensemos, ¿no?, con esa intención, sino que nos salta por ese hombre primitivo que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, claro, se tuvo que inventar el tema de los demonios, ¿no? Que claro, esos espíritus, esos demonios, ¿no?, que había que temer, tienen que ver con esa culpa, ¿no? Uno teme algo porque algo malo ha deseado o ha pensado, ¿no? Y esa es la elaboración de los espíritus malignos, los demonios, ¿no?, que tienen que ver con ese bien y el mal, pero que tiene que ver también con uno mismo. Entonces, a partir de ahí, otro pensamiento, ese es el pensamiento mágico-animista. El siguiente pensamiento ya fue el pensamiento religioso. El pensamiento religioso fue como un paso más cuando el hombre se vio ante el universo solo y ese padre que le protegía y a la vez temía, pues fue como Dios, fue como un simbolismo, ¿no?, de esa, digamos, sustitución de ese padre de la familia al siguiente en el universo, ¿no? Entonces ahí se fue elaborando las religiones, ¿no?, y tienen que ver con esa ambivalencia afectiva, con hacer el bien, el mal, ¿no?, porque digamos que el hombre primitivo se permitió a través de eso, de ese ver el cadáver de esas personas queridas, ahí se fundó la ética y todo esto que hemos dicho de la magia, del animismo, del ocultismo, ¿no?, de los espíritus, para dar una explicación a todo eso que acontecía, ¿no?, y para ver qué hay más allá de la muerte, como tranquilizar, ¿no?, eso que tiene que ver con nosotros mismos, con esa ambivalencia. Después del pensamiento religioso viene el pensamiento científico. El pensamiento científico, es una manera de interpretar la realidad pues con la investigación, ¿no?, con elementos que nuestros sentidos vemos que nos engañan, ¿no?, y a través de la ciencia podemos hacer una lectura más real de nuestra realidad externa, ¿no? ¿Por qué os digo todo esto? Porque estos tres tipos de pensamientos forman parte de todos nosotros. El pensamiento mágico-animista, a veces se nos escapan frases, ¿no?, la superstición o frases que decimos sin darnos cuenta y que tienen que ver con una explicación como mágica, ¿no? La religión, ¿no?, que también forma parte de todos nosotros, de la evolución de nuestro desarrollo desde pequeños, ¿no? Porque a veces decimos, ¡ay, Dios mío!, ¿no? Y aunque se te escapan esas frases, aunque seas creyente o no seas creyente. Y el pensamiento científico. ¿Qué ocurre cuando uno vuelve a hablar del más allá, de tratar de explicar cuando una persona fallece, de pensar qué va a ocurrir, ¿no? Digamos que hay una vuelta a veces. Hay una tendencia a caer en el ocultismo, ¿no?, en dar estas explicaciones, digamos, poco científicas, ¿no?, porque claro, ante las inclemencias de la vida, ¿no?, ante los desastres, la vida, también los obstáculos que nos depara, ¿no?, también a veces por las injusticias, ¿no?, es difícil a veces de sobrellevar.
Y a veces es más fácil caer en ese tipo de pensamiento, porque claro, el orden en el que se rigen las leyes que nos da la ciencia, ¿no? Las leyes del mundo, pues claro, nos hacen centrarnos a nosotros en la cuestión, hacernos responsables. Claro, el volver a esas cuestiones es como si nos desrealizáramos un poco de la realidad y como si a través de ese tipo de explicaciones o de derivarnos de lo científico, ¿no? Del trabajo, de la constancia, ¿no? de saber que estamos implicados en todo lo que nos pasa y que hay un final, ¿no? Que hay un límite en la vida, porque si no hubiera muerte no podríamos producir la vida, ¿no? En ese sentido es importante que tengamos la concepción de muerte, porque en ese pensamiento ocultista a veces también para prolongar lo que es la cuestión de la reencarnación, la transmigración de las almas, ¿no? Tiene que ver con el pensar de prolongar el pasado, ¿no? Como si uno también cayera en esa idea de inmortalidad, ¿no? Y claro, el hacernos mortales también nos hace trabajadores, nos hace personas civilizadas, que pongamos nuestra libido, nuestra energía fuera de nosotros, porque claro, los límites son necesarios, es porque sabemos que vamos a morir, que vivimos, y hay personas que viven como si fueran inmortales, dejan todo para mañana, no se ve una acción en su vida cotidiana, incluso hay trastornos psíquicos que tienen que ver con esto, ¿no? Problemas en las relaciones, trastornos sexuales, ¿no? Tiene que ver con el hecho este de no aceptar la mortalidad. Y ya nos dijo Freud que había instintos de vida, que era el eros, que es el de conservación, el sexual, ¿no? Y también está el instinto de muerte, que es el que te viene a poner los límites. Y el instinto de muerte también es muy importante, porque si uno pone límites en su vida, no tendrás ninguna vida, ¿no? Tendrás una vida que no es, digamos, civilizada, ¿no? Una vida en la que podamos poner nuestra energía en pos de la civilización, porque cuando nos vayamos de esta vida seguirán habiendo otros y a veces uno no acepta esos celos, ¿no? O esa envidia hacia los otros, ¿no? La inmortalidad también a veces se hace huella, podríamos decirlo, en la escritura, ¿no? Porque tú legas, das un trabajo que es la escritura a los demás, ¿no? Esa yo creo que debe ser nuestra aspiración, ¿no? El tener la generosidad de compartir con otros y dejarle un legado a otras personas para que puedan construir una vida que a lo mejor a nosotros no la hemos podido construir, pero por las palabras venideras sí que podremos, ¿no? Muchas gracias.